Bienvenidos nuevamente a una nueva Mesa del Negro. Hoy solo quiero hablar de las opiniones que podemos tener cada uno sobre el tema de la corrupción, ya sea en la Argentina o en el resto del mundo. Y para eso solo quiero hacer una pregunta. ¿Están de acuerdo con la frase roban pero hacen? Una frase que se ha dicho mucho y se sigue diciendo mucho en la historia. Nico, dame tu opinión. Abrí tu mente a esta frase. Casi espiritualmente me lo decís. Así es. A ver, yo creo que esa frase en realidad se viene de una concepción social que expresa desesperanza de los políticos. Es decir, no pueden no robar y hacer al mismo tiempo. Es como si fuera un oxímoron, una cosa incompatible, un político que no robe con un político que hace. Entonces lo poco que vieron que un político hacía era un político que robaba, entonces lo asimilan como cosas comunes. Y la otra opción es que roban pero no hacen. Y es una especie de mal menor en todo caso. En sí no es incompatible. La corrupción existe, es verdad, en todos lados. No es una exclusiva de Latinoamérica ni de Argentina. Ni de la política, ni del país del tercer mundo, ni nada. De hecho, un caso ejemplar de países que combaten la corrupción es Corea, que de los últimos 5 presidentes, 3 están en cana, uno está gobernando y el otro la hizo más rápida porque mientras lo estaban investigando se pegó un tiro. Así que, inclusive en Corea del Sur, que es uno de los países más avanzados del mundo, tiene esos antecedentes con los últimos 5 presidentes. Después acá en América Latina tenemos a Perú, que también de los últimos 5, uno está preso, otro estaba preso pero No renunció. pero Lo dejaron libre, otro está exiliado, otro renunció y lo están investigando. La corrupción está en todos lados. La corrupción está en todos lados, la corrupción está en todos lados, obviamente. El legendario Fujimori. En sí puede decirse, desde un punto de vista pesimista, que es una condición de la política. Ahora, el tema es el grado de corrupción que determinadas cosas implican. Porque es verdad, existe en cualquier lado. Ahora, ¿en qué nivel puede eso evitarse para que no sea nocivo para la sociedad? Y al mismo tiempo que se puedan desarrollar políticas. Para esto no te quiero decir por lo que me acabas de decir. Sí. Es entonces imposible decir que hay un político que realmente hace, no roba nada, es súper honesto. ¿Eso existe? Es que puede decirse que un político es honesto, sí. Pero no que una estructura política con todos los componentes, o sea, con todos los funcionarios que están metidos en el medio, sean absolutamente honestos. Porque eso es una utopía, no existe. Los acuerdos existen, las negociaciones existen y en un punto son necesarias. No puede desarrollarse un Estado, una política de Estado si no existe negociación entre partes, porque en definitiva cualquier gobierno exitoso se llevó a cabo en función de negociación entre partes, sea cuales fueran las partes. Empresarios, sectores empresarios X, políticos, oposición, etcétera, etcétera, etcétera. Con plata, siempre. Estamos hablando de corrupción. Intereses. Ahora puntualmente estamos hablando de plata por corrupción, pero son intereses. Sí, igual, o sea, pero pará, vos estabas diciendo de la negociación, pero muchas veces la negociación en teoría viene también a partir de las discrepancias que existen entre opiniones y no necesariamente, porque lo estabas tratando de agarrar y hacer la unión con lo que era la honestidad de los políticos. O sea, no, capaz que no entendí eso que tratabas de decir del acuerdo con respecto a lo que es la honestidad de los políticos. O sea, vos podrías tener ambas partes que son honestas y simplemente lo que hacen es tratar de acordar sobre sus discrepancias. Claro, a ver si voy a responder y vos me decís si te respondí bien. Tenés los sujetos, los políticos en todo caso, o los sectores, que nos representan los sectores, que tienen intereses. Esos intereses pueden ser ideológicos o materiales, y se cruzan. Y en general, cuando se llega a un acuerdo puede ser tanto por uno como otro. Ahora, cuando me refiero a veces la corrupción es inevitable o es intrínseca al funcionamiento de un Estado, es cuando el acuerdo no se desarrolla por lo ideológico, sino por lo material. Es decir, yo negocio una determinada política que puede ir en beneficio del crecimiento y ergo de toda la población de un país,
pero tengo que a su vez favorecer un sector diciéndole, bueno, vos vas a tener una excepción impositiva acá, o este sector me dice, bueno, yo para tener una excepción impositiva acá y invertir y que el país crezca y generar empleo, etcétera, vos me tenés que dar una concesión. Y a veces eso se da en función de actos de corrupción. Es lo que pasó con Odebrecht, ¿sí? Lo que pasó en América Latina durante estos años y anteriores también. Sí. Porque de vuelta no digamos que es una cosa de los últimos 10, 15 años y que antes eso no existió. América Latina creció mucho, más, Odebrecht generó obras de infraestructura por miles y miles de millones Sí. en América Latina, Y le dio trabajo a cuánta gente en construcción. a un montón de gente y mejoró la infraestructura Sí. de los países en distinto grado en función de cuánto invirtió en cada uno. Y todo eso fue a raíz de una estructura de corrupción Un extremadamente aparato compleja y corrupto. enorme, un aparato de Sí. corrupción, como bien dice Jorge. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que eso no sea tan nocivo? Porque a su vez el aparato de corrupción que implicaba eso era tan grande que devenía una pérdida para los estados. Es decir, en una cantidad del PBI que se pierde en coimas y en sobornos. El caso de Brasil es paradigmático porque tiene una situación particular, tiene un parlamento con 20 y pico de partidos, unos 27 partidos nada más en la Cámara de Diputados. Básicamente es imposible gobernar. De hecho, el PT, el Partido de los Trabajadores, nunca tuvo más del 18% de la Cámara de Diputados. Y más o menos lo mismo, el 20 y pico en senadores. Es imposible gobernar con eso. Y de vuelta, el acuerdo político para que los tipos pudieran gobernar era, ¿cómo? En función de coimas. Porque si no, no podían ni por casualidad alcanzar el 51% para aprobar ninguna ley. No, sí, o sea, a la pregunta esta del roban, ¿no? Roban pero hacen, o sea, digo, claramente, bueno, Nico para mí lo explicó muy bien, o sea, explicó varias cosas que creo que nada que criticar en ese sentido, o sea, se entiende perfecto, también incluso estuvo interesante esta parte que explicaba un poco más conceptual de esto, de los acuerdos y de dónde surge el nivel de corrupción. Creo que también siempre está, que es cierto, el tema ético también, ¿no? Que termina afectando porque eso eventualmente llega al individuo y es el individuo quien se corrompe por definición de lo que es ¿no? La corrupción. Y entonces, bueno, siempre está el tema ético que obviamente en Latinoamérica lo que tenemos es simplemente una cuestión de descontento social porque hemos pasado por tantas corrupciones que vienen desde que se ha fundado el Estado argentino. O sea, vamos a la época de Belgrano, ya teníamos corrupción y vamos a decir, bueno, está bien, desde eso hay que construir. Creo que si va a existir, es como decir, va a existir la gente mala, ¿no? Hasta cierto punto. Porque es como decir que no exista la corrupción y es como decir casi que no exista la maldad. Claro, como decir que es una parte en sí de nosotros como personas. La corrupción. No necesariamente no como personas, sino me refiero capaz más a literalmente eso, es decir, viste que como la corrupción es un mal, entonces Un mal necesario. no es un mal necesario, yo lo que digo es el mal existe y va a seguir existiendo, la realidad es esa, existen todos nosotros, uno simplemente lo combate, hay gente que lo combate mejor, hay gente que lo combate peor, nada más. O sea, y entonces el hecho de decir, bueno, no va a haber más corrupción y es muy difícil, justamente es utópico. ¿Por qué? Porque es como decir, che, no va a haber más mal. No existe más mal a partir del 2020. Y no existe eso. Más como decía Nico, estamos hablando de una estructura política en donde hay un montón de gente y dentro de esa gente se tiene que agarrar y confiar en su ética, en donde encima están, como decía Nico, con acuerdos en donde muchas veces se manejan intereses materiales. Entonces, bueno, de nuevo, siempre cuando vos llegás o sea, Nico lo dice, si querés, más a un nivel conceptual, sociológico, que es totalmente lo que sucede. Después en algún momento también lo podemos llevar a un nivel, digo, el individuo que se corrompe es un individuo. O sea, o un conjunto de individuos, pero en el mismo conjunto de individuos puedo tomar la unidad y decir, acá hay un individuo que se corrompió. Y ese individuo que se corrompió, siempre llamamos a la persona, porque que yo sepa todavía no somos controlados por máquinas, cyborgs u otra cosa. Entonces, cuando llegamos a la persona, lo que está pasando es eso, que lo que se está corrompiendo son los valores éticos que se tienen. De nuevo, por eso estaba diciendo con el contexto ¿viste? Él debería desaparecer el mal para que desaparezca eso. Así que, obviamente, en contra de lo que es la frase. O sea, la frase esa es como, bueno, es casi como agachar la cabeza y decir, bueno, entendamos que existe esto, me rindo, lo dejo ser. No, ataquémoslo. O sea, porque exista el mal no quiere decir que
lo dejamos de atacar. O sea, si hay un acto malo, yo voy a agarrar y desde mi punto de vista, en lo que es mal y bien, voy a tratar de actuar. Así que eso. Muy bien, en ese caso, acá tengo otra cuestión. ¿Por qué creen que roban tanto? Porque vos ves las cifras de los robos que hacen, o los elementos que tienen casas por todos lados, tienen miles de millones, El poder es nocivo. ¿viste? Ambición. Y vos ves que, che, está bien, vos podés robar tanto y no podés ni siquiera dar un poco de eso para la gente que literalmente en tu país está cagando de hambre. Ambición. Es que igualmente no se puede combatir el hambre, o sea, lo puedes. No, lo podés reducir, Lo pero podés reducir. si no, ni siquiera lo reducís. Pero quizás ese tipo, por ejemplo, como lo de Odebrecht. Acá por ahí hay un constructor que da trabajo a mucha gente, de todos tipos, pero al dar trabajo y al conseguir, ponerle, hacer un puente, hacer una ruta, tiene un beneficio muy grande por dar ese servicio, que eso le llamamos corrupción, ese beneficio no legal, o sea, extra beneficio. ¿Cuánto vale la pena? Le está dando trabajo a mucha gente, le está dando trabajo por tiempo, le está haciendo la vida más fácil a mucha gente quizás, le está haciendo la vida más fácil a gente que trabaja en camiones, que lleva X cosas. Claro, o sea Si que- vos lo ves desde un punto de vista de que no se lo pueden pagar porque hay un tema legal de que no le pueden pagar de más, porque no pueden, porque es un tema del Estado. cuestiones de la economía, tal vez. Claro. No pueden. Por ahí cambiando eso, algunas leyes, no sé, de lobby o regularizando esas cosas o de mejorando cómo paga el Estado, cómo concesiona los trabajos públicos, podría cambiar la cosa. Yo quería decir una cosa con respecto a lo que dijiste, eso de, uy, pero tienen tanto, ¿no? ¿Y por qué no dan? Que es muy loco, pero Como tipo, no sé si no dan, porque dar así de la nada no, pero invertir. Bueno, lo que pasa es que primero hay que tener esto de tiene mucho, ¿no? El tiene mucho lo decimos nosotros desde el lado de afuera, que no tenemos, porque desde el lado de ellos tienen poco. Sí. Y lo interesante de eso, que pasa desde el ámbito, en cualquier ámbito en realidad, no solo si tenés mucha plata o poca, te pasa, que es decir, cuando vos tenés un dinero y un ingreso, lo que pasa es que después termina pasando que te terminás amoldando tu estilo de vida a ese ingreso, ¿entendés? Entonces, eventualmente vos pensás esto, vos tenés X ingreso, empezás a vivir con eso, mientras tengas más, vas agregando cosas y tu estilo de vida va cambiando. Entonces la realidad es que te vuelves más consumista porque justamente tenés más cosas. En general pasa eso. Hay gente que no, pero hay otra gente que sí. Entonces, si vos tenés más plata, gastás más y por ende tenés menos, porque justamente no llegás a las cosas que vos tenés. Entonces, si bien para vos, mira todo lo que tiene, para esa persona no tiene tanto, porque justamente su nivel de vida es muy alto. Entonces, para él, justamente necesita más plata, porque él va agregando cosas, va a vivir esta sociedad consumista y tiene que llegar. Hay una cuestión respecto a la corrupción que es casi trágica. Hay países, por ejemplo, estoy pensando en Paraguay y Rumania, que son los casos que más o menos conozco. Rumania es un país recontra corrupto de Europa, la Venezuela de Europa más o menos. La corrupción Que hay tanto aporte del PBI, es decir, que pasa del lavado de dinero al Producto Bruto Interno, que la economía se vuelve casi insustentable sin eso. Hay territorios en Paraguay, por ejemplo, la triple frontera de Ciudad del Este, que es lo que es, más o menos todos sabemos lo que es Ciudad del Este, pero no se combate el crimen organizado ahí en ningún nivel, no solo hablando de corrupción, narcotráfico, tráfico de lo que se te pase por la cabeza, que pasa por ahí, no se combate, porque después toda la plata que se lava desde ahí termina volcándose por el hecho del lavado a la economía, porque ¿en qué lo lavan? Generan restaurantes, generan servicios X y con eso lo lavan, con eso le dan trabajo a la gente, con eso aumentan el consumo y terminan, por eso lo trágico, dependiendo de la corrupción. Pablo Escobar. Ponele, sí, en algún nivel. Bueno, no sé si es el caso de Pablo Escobar, pero No, por lo menos sé que es el caso de Paraguay No, y pero, Rumania claro, ocurre. se entiende lo Hubo que un intenta derrame decir. de Es un derrame de guita de la corrupción que va a la economía real. Sí. Muy bien, en ese caso quiero solo última pregunta para hacerles, que es medio obvia la pregunta, pero ¿la corrupción mata?
Yo creo en general que sí. ¿Por qué? Porque incluso en el caso que mencioné antes, no es un crecimiento del Estado sustentable o que pueda decir, bueno, básicamente sustentable. Claro, no se puede mantener. Porque en todo caso sos rehén de la propia corrupción que se genera en tu Estado. Pero no es que el Estado puede crecer, desarrollarse, generar innovación. Vos sobrevivís en función de la corrupción que el propio Estado o los organismos que están, o los actores que están alrededor de eso generan. Pero no ves un país desarrollado, salvo China, y alguna que otra excepción, pero son excepciones, que puedan crecer con esos niveles de corrupción. Muy bien. Eso más que nada era, yo quería escuchar opiniones, ¿sí? Ideas o pensamientos o su propia visión de lo que es la corrupción. ¿Sí? Yo tampoco en sí creo que todos los que estamos acá en la mesa no estamos de acuerdo con todas las frases de roban pero hacen, no, sí, pero la corrupción. No, son no, frases te ayuda. hechas Son frases del rebaño. por eso. Publicidad pura. Sí, son eslogan. Claro, uno puede hablar. Son eslogan En propagandístico. sí, yo solo opino que podés hablar porque hablar es gratis, pero cuando tenés que hacer, porque también tenés que combatir la corrupción. ¿Sí? Y también la gente cuando no sabe qué decir repite. Claro, también. Sí, tenés que combatir la corrupción, pero también vos tenés que combatir la corrupción. Sí, O sea, no cada votar. uno como persona tiene que combatir la corrupción, pero mucha gente no tiene ganas de hacerlo. Dice, bueno, pero por lo menos como Sí, la se frase, por quejan lo de menos eso. hacen un Se poco. quejan del sillón, se quejan del bar. Como Ah, nosotros, pero. Como nosotros, pero nosotros tenemos pero- un micrófono, entonces lo podemos Claro. poner en palabras, Nosotros estamos difundiendo. difundiendo al resto del mundo. Un caso, perdón, para Sí, cerrar. Si Sí, conoce o vio un caso de corrupción, llame al 0. Llame al 0800, Negro. armemos quilombo. Mesa de negro. Si tenés, No. si tenés algún ejemplo, yo lo pongo, yo me la banco acá. Un caso interesante para cerrar, en el que se combatió la corrupción. El Manipuliti en Italia, el caso del Manipuliti a finales de los 80, principios de los 90, que se metieron presos a un montón de políticos corruptos, se hizo lo que se pensó que era un lavado profundo de toda la clase política italiana. ¿Y quién fue electo después? Berlusconi. Vamos. O sea, Sí. removiendo algunos Forza corruptos, no Italia. necesariamente bien después la gente El honesta. uno. Y bueno, en el fondo nosotros somos los que dejamos que pase la corrupción. Tal cual. ¿Sí? El pueblo se queja, pero lo permite. Tal cual. Muchas gracias por estar esta noche aquí. Volveremos la próxima con otro tema, ya veremos qué sale. Y tengan muy buenas noches. Gracias por escucharnos. Y suscríbanse.